hermanos, estamos viendo a través del libro de Jonás cómo Dios es infinito en su paciencia, en su misericordia y en su favor para con nosotros. Y que aunque no nos lo merecemos, Jonás no se lo merecía, sin embargo Dios tuvo paciencia con él. Los de Nínive no se lo merecen, Dios tiene paciencia con ellos. Nosotros no nos lo merecemos, que Dios nos favorezca con su paciencia, su amor, su misericordia, sus deseos de perdonarnos, pero de todos modos Dios quiere hacerlo, aunque eso es gracia, Y hermanos, sin embargo, la gracia también nos enseña, y es lo que quiero que estudiemos hoy, que la gracia también nos enseña a vivir vidas piadosas delante de Dios. Y cuando hablo de piadosas, es vidas que sirven a Dios debidamente, hermano. Tito capítulo 2. Vamos a leer, por ejemplo, el versículo 11 al verso 14. Dice la Biblia, porque la gracia de Dios se ha manifestado. No observe la palabra, se ha manifestado, se ha dado a conocer. Y se ha dado a conocer, dice, para salvación a todos los hombres. Pero también la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, pero el verso 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, o nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Termina Pablo la instrucción a Tito diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie se menosprecie. Bueno, hermanos, ustedes saben que Pablo en el capítulo 1 le habla de decir a Tito, un evangelista medianamente joven, no un joven, pero medianamente joven, lo ha dejado en una isla que se llama Creta, una isla que los cretenses tenían una pésima reputación, tenían una pésima manera de vivir, desordenados en muchas maneras. Sin embargo, Pablo trabajó y mandó a Tito a esa isla, y particularmente a la iglesia en Creta, para que siguiera instruyendo a la iglesia, hermanos. Hay varias cosas que tenemos que notar, hay varias cosas que podríamos notar en el libro de Tito, son muchas. Pero una de las cosas que son notables, hermanos, es que a pesar de que la sociedad sea terrible, hermano, a pesar de que la sociedad sea terrible, siempre habrá corazones que quieran oír la palabra de Dios. Y noten ahora para la iglesia. A pesar de que la iglesia viva en una sociedad que sea terrible moralmente, que sea terrible en términos de mala conducta, puede haber hombres en la iglesia que sirvan a Dios como líderes espirituales, particularmente lo que nosotros conocemos como ancianos. Y a eso Pablo mandó a Tito para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. Usted podría pensar, ¿cómo puede haber ancianos en una sociedad tan pésima como Creta? ¿Cómo los definían sus propios profetas, sus propios poetas? ¿Cómo definían a los cretenses? Siempre mentirosos, glotones, malas bestias. No lo estoy diciendo yo, el texto lo dice. No te Tito, hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. O sea, personas que
cuando habla de así, estaba diciendo la conducta de ellos como era terrible. Eran glotones, eran ociosos, eran mentirosos, no eran honestos y, hermanos, malas veces, tenían una actitud terrible. Dice más cosas respecto a ellos, pero ¿cómo en medio de una sociedad como esa puede haber una congregación? Se levante una obra, ¿no? Porque Dios tiene pueblo aún en los lugares que parecen infértiles, no fértiles para la palabra de Dios. Pero dentro de la iglesia, Pablo le dijo a Tito: encuentra hombres que sean trabajadores como ancianos. Han salido de esa sociedad, están en la iglesia y pueden llegar a ser ancianos. ¿Cómo puede ser eso? Si parece que los requisitos para ser ancianos son por acá, porque la gracia de Dios nos enseña. Todos podemos salir de una sociedad, por corrupta que sea, y ser perdonados de nuestros pecados. Y todos, una vez que hemos sido perdonados de nuestros pecados, podemos tener una función ejemplar en la iglesia, desarrollar una vida ejemplar en la iglesia. Y esa es la responsabilidad de todos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos. Pero claro, entre ellos van a haber quienes reúnan los requisitos para ser ancianos. Entonces, no es como que en Nuevo Laredo no se puede, no se puede, se pudo en Creta. No se puede, sí se puede. El chiste, a veces, hermanos, estaba leyendo a alguien que dijo, cuando decimos no se puede, a veces estamos diciendo no quiero. Cuando decimos no se puede, a veces estamos diciendo no estoy interesado en eso. Y mejor digo no puedo, no se puede, para no hacerlo. Y así, todos convencidos de que no se puede, entonces no lo hacemos. Pero es posible. Bueno, y por eso el apóstol Pablo, ahora después de darle las instrucciones a Tito de cuáles deberían ser los requisitos de los ancianos en el capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 16, después en el capítulo 2 le va a decir a Tito cuál debe ser la instrucción que debe dar a la iglesia en las relaciones interpersonales, en sus tratos unos con otros, del 1 hasta el verso 10. Y hermanos, por ejemplo, en el verso 2 dice cómo deben ser los ancianos. Y no son ancianos en cuanto a función, de ancianato, de pastoreo. Son ancianos en cuanto a edad. ¿Cómo deben ser los ancianos? ¿Cuál debe ser su conducta? Y dice, por ejemplo, que los ancianos sean sobrios. Esa palabra sobrio, hermano, usted la va a oír diciéndola repetidas veces en esta carta. Y tiene que ver, la palabra sobrio se repite mucho porque es algo que se necesitaba entre los hermanos en Creta, porque no eran sobrios, por eso eran glotones, por eso eran ociosos, por eso eran malas bestias, por eso eran mentirosos, porque es una falta de disciplina personal cuando no eres sobrio. En otras palabras, si usted no puede entender la palabra, piense que no es sobrio, no tiene control de sí mismo. Se va en gustos y disgustos, explota. Bueno, es lo que es anciano, sobrio, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Pero para los adultos. Pero para las adultas, para las hermanas que son adultas, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, muy propias en su forma de vestir, no calumniadoras, lo mismo que chismosas, no esclavas del vino, maestras del bien,
ejemplares, bueno, hoy, ¿quién es la maestra que nos va a hablar del bien? No, que son personas que actúan, que las ves y que son ejemplares y que dices tú, hágalo así. Pero bueno, maestras del bien. Esto es para las hermanas adultas. Y noten, hermanos, Pablo le dice a Tito, tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y a veces la sana doctrina creemos que se refiere solamente a cómo se toma la cena del Señor, la adoración, la organización de la iglesia, cuáles ciertos aspectos de la doctrina. Y eso también es correcto. Pero la sana doctrina no solamente tiene que ver con la forma de adorar, cuando estamos en la cena del Señor, cómo nos organizamos. Tiene que ver con la conducta de las personas. También. Por eso, en el verso 4 después dice que enseñan a las mujeres jóvenes a hablar a sus maridos y a sus hijos, a ser cuidados de sus casas y todo eso, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vean lo que puede pasar, y eso es la gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios no solamente nos enseña cómo ser perdonados de nuestros pecados. La gracia de Dios no solamente nos enseña respecto al amor que Dios nos tiene y sus esfuerzos de salvarnos. La gracia de Dios también nos enseña cómo es que debemos vivir, cómo es que debemos conducirnos, cómo es que debemos comportarnos. Una vez que ya estamos perdonados, ya estamos bajo la gracia de Dios. Y inclusive ahora los jóvenes, los que se consideren jóvenes entre nosotros, si todos nos consideramos jóvenes, aunque no estemos ya tan jóvenes, bueno, para nosotros es esto. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Esa es otra palabra que se repite en esta carta de Tito, hermano. Repetidas veces se escucha la palabra buenas obras. Y cuando una palabra se repite en un libro, hermano, marca la pauta. Es lo que Pablo y nos dice cuál era el problema. ¿Por qué insiste en buenas obras? Porque venían de un mundo, de un ambiente en donde no había buenas obras. Entonces, que sean prudentes, presentándote ahora tú como predicador en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabras sanas y irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Miren, ¿qué sucede? ¿Cuál es el buen resultado cuando las hermanas adultas tienen una actitud correcta? Según el versículo 5. ¿Qué resulta favorablemente en la iglesia? ¿Qué resulta favorablemente para nosotros como iglesia? La palabra de Dios no es blasfemada. Que la palabra de Dios no es blasfemada. ¿Qué podría decir eso? Lo que luego dicen, los cristianos, mira, es la iglesia de Cristo, ni dicen que están, hablan mal de la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si los muchachos se portan bien, los que se sienten jóvenes y son jóvenes también? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado favorable para la buena imagen de la iglesia y de la palabra de Dios? En el versículo 8. Nadie tendrá nada malo que decir. No tenga nada malo que decir de vosotros. Nada malo. Fíjense cómo nos enseña. Versículo 9, hermanos, al versículo 10. Ahora vamos a ver, no hay esclavos como en aquel tiempo, pero sí hay trabajadores y patrones. ¿Cómo me conduzco como trabajador? Versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora nos enseña a conducirnos de acuerdo a nuestras edades. Entonces, una persona adulta, hermano,
mire, esta es su manera de conducirse, ejercítese en ello. Usted es una persona adulta, hermana, esta es su conducta, ejercítese en ello. Joven, esta es su conducta, sea hombre o sea mujer. Bueno, esta es su conducta, ejercítese en ello. Y va a haber resultado. Ustedes, hermanas, terminan siendo maestras del bien. Ustedes, hermanos, se ganan el respeto de los hermanos. No solamente lo respetan porque lo deben respetar, sino lo respetan porque se le han ganado el respeto. ¿Ok? O sea, claro que debemos respetar a todos, ¿no? Si se lo ganaron, lo debemos respetar. Si no se lo ganaron, lo debemos respetar. Pero, en este caso, es un premio a la buena actitud de respetar. En el caso de las mujeres, terminan siendo maestras del bien para el resto de las hermanas. En el caso de los jóvenes, bueno, nada malo se dice de ustedes. Nada malo. Ya está, para hacer un trabajo. Están ejercitándose en lo que están siendo instruidos por la gracia de Dios. Y, hermanos, como empleados, ¿cuál debe ser nuestra conducta? ¿Y cuál es el beneficio de tener una buena conducta como empleados, como trabajadores? ¿Cuál es el buen resultado que sale ahí, hermano? En el versículo 10. Para que todo adorne la doctrina. Para que adornemos la doctrina. Y la doctrina, hermanos, ¿cómo se podría adornar la doctrina? Con una buena conducta. Con una buena conducta. Bueno, eso es lo que le está diciendo Pablo a Tito, que instruye a los hermanos. La congregación está compuesta de adultos y jóvenes, hombres y mujeres, y para todos ahí son. Y todos haciendo su tarea, haciendo su trabajo, ejercitándonos, cada quien esforzándonos, equivocándonos y volviendo a intentarlo, equivocándonos y volviendo a intentar, haciendo ese trabajo. Hermanos, vamos a ver los resultados benéficos para gloria de Dios, para nuestra propia satisfacción de esfuerzo realizado, pero también para los resultados en la congregación. Eso es lo que hace la gracia de Dios, nos enseña. Por eso en el versículo 11 dice ¿con qué palabra empieza la palabra el versículo 11? ¿Por qué, verdad? Y el por qué va a dar una explicación de qué es lo que pretende Pablo con esas instrucciones para Tito, y qué es lo que pretende, qué es lo que se logra cuando la iglesia hace eso. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Pablo explica, está dando esta enseñanza? Bueno, va a explicar, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer, manifestar, se ha dado a conocer, y se ha dado a conocer para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios tiene que ver con nuestra salvación. Dios dio a conocer el medio de salvación, Cristo Jesús. Dios nos ha dado a conocer el cómo llegamos a ser salvos, el plan de salvación. Pero también Dios nos ha dado a conocer el qué hacer cuando ya somos salvos. ¿Qué hacer cuando ya somos salvos? Por ejemplo, si entre nosotros hay quienes, yo no los conozco a todos, pero si entre nosotros hay quienes no han recibido el perdón de sus pecados o no saben cómo se recibe el perdón de pecados, bueno, la gracia de Dios, la palabra gracia siempre la hemos entendido como así un favor que recibimos de Dios que no nos merecemos, un favor inmerecido. Dios nos favorece aunque no lo merecemos. Y uno de los favores de Dios es que perdona nuestros pecados cuando no lo merecemos, nos lo perdona. Y el favor que Dios nos hizo es que no solamente buscó cómo perdonarnos, sino que fue al extremo de entregar a su propio Hijo por nosotros. Dios, ¿usted sabe Juan 3:16? ¿Y usted lo sabe de memoria? De tal manera muy no se pierda la vida eterna. Fíjense, y a ese texto le han llamado los superlativos del amor, ¿no?
Bueno, en superlativo es algo porque habla de lo grande, de enorme, enorme. Cuando dice porque de tal manera, o sea, Dios, no hay una palabra que describa cómo Dios nos ama. No hay una palabra, no hay una forma de decir qué tanto Dios nos ama, cómo puede Dios, sino que Dios, como no encuentra las palabras para decirnos cómo nos ama, nos lo demuestra. Por eso el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es la manera en cómo Dios nos ama? ¿Qué tan grande es el amor de Dios? ¿Qué tan dispuesto está Dios a amarnos? Bueno, el texto dice que ha dado a su Hijo unigénito, el único. Ustedes si tienen más de dos, nosotros tenemos dos hijos, pero aunque tenemos dos, no daríamos uno por alguien más. Si usted tiene cinco, no diría, bueno, yo doy uno, total me quedan cuatro. Hermano Daniel, usted daría, bueno, yo tengo varios, voy a dar uno. El más chiquito, el más grande. ¿Cuál darías? No da ninguno, ¿por qué? Pues, chiquitos o grandes, porque se portan bien o se portan mal, son mis hijos. Y Dios nos dijo eso, Dios es único, el único, de su misma esencia, de su misma naturaleza. Dios, hermano, pues nos ama tanto que hizo lo que usted acaba de confesar que no sería capaz de hacer. Usted no daría a su hijo, ni aunque tenga 5, ni aunque tenga 10. Dios dio el único que tenía para decirnos que tanto nos ama. Pero el que Jesucristo muriera, no para solamente en una cruz para mostrarnos que Dios nos ama, eso es muy cruel, no, sino que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito con un propósito, no solamente para decirme que me ama, sino con un propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Cristo murió con algo, con un propósito santo, bien intencionado, con un propósito, hermanos, que tiene que ver con usted y conmigo. Que no nos perdamos, que no nos condenemos eternamente. Para eso murió Cristo. Sino que lejos de perdernos, para que ninguno se pierda, sino que tenga vida eterna. Lejos de perderse, tengan vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la condición en ese texto? Creer en Él, creer en Jesús, creer en su palabra, creer en su obra en la cruz y creer en el perdón que nos ofrece y creer en cómo podemos ser perdonados de nuestros pecados. Después de que Cristo murió y resucitó, mandó que se predicara el Evangelio. Cuando la gente preguntó qué hago para que Dios me perdone, solamente le dijeron, arrepiéntase de sus pecados y bautícese para que sus pecados sean perdonados. ¿Usted cree? Bueno, hágalo. Y sus pecados son perdonados porque Cristo en la cruz del Calvario pagó por sus pecados. ¿Usted no cree eso? Bueno, se queda con sus pecados. Y miren hermanos, estoy en Juan 3:16, pero usted lee Juan 3:24. A ver. Todo lo contrario, si nosotros nos resistimos a creer en la obra de Cristo. No, es el 36. El 36. Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida y vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que por el contrario, la ira de Dios está sobre él. O sea que mientras, si lo ponemos en palabras cortas, mientras yo no acepto el regalo de Dios para ser salvo en Cristo Jesús y no acepto las condiciones que Dios pone para que yo reciba el perdón de mis pecados, es decir, arrepentirme y bautizarme, entonces estoy bajo la ira de Dios. Es decir, si yo muero, pues no va a tener perdón.
Y no es porque Dios no quiera perdonarme, Dios quiere, pues ahí está la cruz, ahí está diciendo cuánto me ama y cuánto se interesa en perdonarme. La pregunta no es si Dios quiere que yo me perdonarme, la pregunta es si yo quiero que Dios me perdone. La pregunta no es si Dios me ha dado tiempo para perdonarme, para que yo pueda ser perdonado. La pregunta es si yo estoy aprovechando el tiempo que Dios me ha dado para recibir el perdón de mis pecados. La pregunta no es si Dios me va a decir cómo ser perdonado, porque ya me dijo. La pregunta es si yo voy a aceptar las condiciones de Dios para que me perdone. Esa es la pregunta correcta. No es, ¿Dios querrá perdonarme? Sí, sí quiere. La pregunta es, ¿usted quiere? La pregunta no es, ¿Dios me ha dado tiempo para que yo pueda ser perdonado? Sí, la pregunta es, ¿usted se ha aprovechado el tiempo? La pregunta no es si Dios me va a hablar de decir cómo ser perdonado. No, la pregunta es si yo ya voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga para hacerlo. Si me rehúso, entonces el texto dice la ira de Dios está sobre mí. Pero, hermanos, estos hermanos a quien Pablo les está escribiendo, obviamente son miembros de la iglesia, hermanos, y han recibido la salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación. La gracia de Dios se ha manifestado. Pero después nos dice, hermanos, que qué hacer después de que aceptar. Hasta las 11. Hay cosas que me van a contar. Dice, volviendo a Tito capítulo 2, hermanos. Ahora quiero que vean el verso 12, enseñándonos, nos dice, la gracia de Dios no solamente nos dice que debemos dejar de hacer, porque a veces solamente nos quedamos en algo que he dejado de hacer, sino que la gracia de Dios también nos dice lo que debo hacer. Está en negativo, que no debo hacer, en positivo, sí, que sí debo hacer. ¿Okay? Y en el verso 12 dice, enseñándonos que, en negativo, no debo hacer esto, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La impiedad, hermanos, es no servir a Dios bien. Eusebeía, no adorar bien, independiente de impiedad, es decir, no adorar a Dios bien. O sea, simplemente no adorar a Dios. Renunciar a esa condición de yo no quiero servir a Dios. Renunciar a esa actitud de decir, yo no quiero hacer las cosas de Dios. Impiedad no es que seas, no, deja de ser mala persona, no, sino adora a Dios. Adora a Dios. Hay que aprender a renunciar a nuestra resistencia a adorar a Dios. Y la otra es a los malos deseos. Y es una renuncia. Ahora, esto no solamente es decir, ya no lo voy a hacer, ¿eh? No, ahora me tengo que, como les decía, es una disciplina personal. Hay que practicarlo. Me equivoco, lo vuelvo a intentar, me equivoco, lo voy a intentar, me equivoco, lo vuelvo a intentar. Y se ha dicho que cuando tú repites algo, insistes repetidamente en algo unas 30 veces, ya se vuelve natural. Ya es parte de ti. Repítelo. Y en una práctica, te ejercitas en eso y ya se vuelve parte de ti. En lo bueno y en lo malo. Usted repita 30 veces, no venía a la reunión. Y la 31, ya no le va a doler. Es más, ya no va a querer venir. ¿Por qué? Porque ya se habituó a eso. Pero usted practique 30 veces, ser constante, 30 veces ser constante. No voy a faltar ningún día de reunión, voy a estar aquí. Después se hace más fácil. Porque ya se hizo un hábito. Usted practique, no voy a decir malas palabras para eso, porque por supuesto que el cristiano no debe ser, pero por eso estoy diciendo un ejemplo. No le voy a decir, pues voy a quitar, no las dices después. Ya ni siquiera se te ocurre pensar en eso. ¿Por qué?
Porque ejercitaste, te autodisciplinaste. Ya me voy, bueno, ejercitarse. Y a los malos deseos. Hay tres avenidas del pecado. Tres avenidas del pecado. Según 1 Juan 2:15, desde Génesis 3 y Mateo 7:4, lo que al Señor Jesucristo le presentó el diablo. 1 Juan 2:15 también y 16. Las tres avenidas del pecado son los deseos de los ojos, los deseos de mi carne, lo que mi carne quiere, lo que yo deseo. No solamente cosas inmorales. Yo quiero responder, también yo quiero deseos de la carne y la vanagloria de la vida, mis aspiraciones, y que pueden ser en contra de la voluntad de Dios. Y esas tres avenidas, hermanos, todas, en alguna de esas, todos hemos transitado por ahí, todos. Y la tentación es volver a cruzar por esa calle. Algo que veo, algo que deseo humanamente, algunas aspiraciones de grandeza, y que por eso muchos se enredan en mil cosas. Bueno, la renunciar a los deseos. Y eso es solamente, ya no lo voy a hacer y ya, no, es renunciar, es un ejercicio continuo que dura toda la vida, te vas ejercitando, toda la vida. Pero ya me quité malos hábitos, bueno, ahora ejercites en buenos hábitos. Porque el texto dice, enseñándonos, verso 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, es decir, así sea nuestro estilo de vida, así sea nuestra manera de comportarnos, en este siglo, sobria, otra vez, usa la palabra sobria, justa y piadosa. Sobria, justa y piadosa. Y la palabra justo no solamente es darle a cada quien lo que se merece, porque a veces justicia es engaño, a veces creemos, no, eso no es justicia. Eso no es el justo. Justo es vivir de acuerdo a las expectativas de Dios, vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, desear hacer las cosas que son correctas. Eso es justo. Vivamos sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosa. No solamente dejo de hacer algo, ahora me ejercito en esto. ¿Cuál es la motivación que tenemos para ejercitarnos continuamente en esto? Versículo 14, pues versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El momento en que Cristo vuelve, el momento en que Cristo viene. Si usted supiera que Cristo va a venir mañana, ¿cómo sería su día de hoy? Si estuviéramos completamente seguros que Cristo viene mañana, ¿cómo sería su día hoy? Si usted sabe que necesita arrepentirse, ¿lo haría? No, por supuesto. Si usted sabe que necesita bautizarse, ¿lo haría? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo viene mañana y usted está listo, que está preparado o preparado de muchas casas. Pero yo creo que todos aquí estamos convencidos de que Cristo va a venir. Vamos a poner que todos estamos seguros de que Cristo va a venir. Pero también muchos de nosotros estamos seguros que Cristo no va a venir mañana. Y por cuando no va a venir mañana, ¿qué? Ya te la calmaron. No va a venir mañana, tienes tiempo. Bueno, cuando tenemos eso en mente, entonces estamos preparándonos con la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. Y la otra motivación, no solamente Cristo viene, sino también lo que Cristo hizo, hermanos, con su muerte. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Él se dio a sí mismo por nosotros.
Él murió por mí. Él murió para que yo pueda esperar el día que Él vuelva preparado. Él murió para que yo pueda ser perdonado de mis pecados. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso, un pueblo propio celoso de buenas obras. Bueno, la otra motivación, no solamente Cristo va a venir, sino que cuando vino para morir por mí. Vino para crear para sí mismo, para hacer para sí mismo un pueblo celoso, un pueblo propio, un pueblo para Él, celoso de buenas obras. Otra vez la palabra buenas obras. Y hermanos, la palabra celoso no es el celo que a veces nosotros tenemos, a veces que es envidia o celo infundado. No, eso no es celo. Ese celo es animal, terrenal y diabólico, según Santiago capítulo 3. Este celo es efervesciente, interesado, dispuesto. Alguien que está bien, hermanos, en todo momento está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Celoso de buenas obras. No alguien que tienes que empujar, sino alguien que, ¿qué más hago? ¿Qué sí? ¿Qué más? ¿Qué mejor? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que hacer? Celoso de buenas obras. Eso es lo que hace la gracia. Eso es lo que hace la gracia cuando estamos dejando que nos enseñe, no solamente cómo ser salvos, sino cómo vivís, cómo viven los salvos. ¿Ok? Pues son las 11. Sí, Dios les bendiga, hermanos, y gracias.